Soy Alejandro Aulestia y esto es Paranoia. ¿Qué estarían dispuestos a hacer para detener el genocidio de toda la humanidad? Imagínense un perrito muy tierno que llorando les ruega que por favor no lo ahoguen en esta tina de agua helada que tienen delante suyo. Pero del otro lado, un hombre está con la mano sobre el botón rojo, y si aplasta ese botón rojo, cientos de bombas atómicas van a ser dirigidas hacia distintas ciudades y hacia distintos campos y bosques y selvas del mundo, terminando con toda la humanidad y con todos los animales. Lo único que les pide este hombre que tiene el dedo sobre el botón es que ahoguen a ese cachorrito. Si lo hacen, salvan a la humanidad y al resto de animales. ¿Lo hacen? ¿Qué tal si damos la vuelta a esta situación? Y para esto tienen que usar un poco la imaginación, pero digamos que les piden ahogar a este hombre que antes tenía el dedo sobre el botón rojo para salvar a la humanidad. Si ahogan a este hombre blanco heterosexual, un poco gordo, un poco viejo, que no huele demasiado bien tampoco, ¿lo hacen? ¿Ahogan a este hombre para salvar a la humanidad? ¿Por qué a él sí y por qué al cachorrito no? Tal vez tiene algo que ver con la palabra humanidad, pero si les digo que dentro de toda esa humanidad también está su hijo, su hermano, su madre, ¿cambia en algo eso? Si pueden escoger, si les digo, elijan, uno de los dos va a morir, el cachorrito o el hombre. ¿A cuál eligen? Estoy haciendo este juego macabro para tratar de entender la mentalidad de las personas que estuvieron a cargo de la CIA y la KGB o del gobierno norteamericano y el gobierno soviético durante la Guerra Fría, donde realizaron una serie de experimentos que para nosotros sonarían solo demasiado descabellados, demasiado crueles y a veces bastante absurdos. Y para poder contar esta historia, también tienen que imaginarse distintas versiones. Y con esto quiero decir versiones como de película. En una, por ejemplo, van a tener que imaginarse que es una película de horror, de serie B, de esas películas que ustedes saben que no es verdad lo que está pasando. Los zombies son demasiado exagerados, las situaciones son muy extremas y no hay realismo en las actuaciones, es como ver una parodia. Y uno la ve por entretenerse, pero sabe que una situación así nunca va a llegar. Y en esta película, un poco tonta, el protagonista es un grupo de doctores en batas blancas, con el auscultador alrededor del cuello y tal vez incluso esos discos transparentes que se ponían sobre la frente. Entonces este grupo de doctores está haciendo una serie de experimentos. En la primera escena los vemos con 100 cachorros en jaulas y una tina llena de agua helada. Y vemos cómo sistemáticamente van ahogando a estos cachorritos. Se escuchan los gritos, tal vez una de las doctoras cierra los ojos sin poder creer lo que está pasando, pero sin embargo lo hacen. Cuando han terminado, registran los signos vitales y anotan cómo han muerto y luego revisan la película que han filmado sobre este proceso de tortura animal. En ese momento entra un militar, un oficial, y les dice que el ministro de Defensa los necesita inmediatamente en su oficina. En la siguiente escena, los doctores o el representante de estos doctores está frente a un burócrata con un habano en la boca, con una panza prominente, que le está informando sobre la inminencia del fin del mundo. Está tan cerca el apocalipsis que la única forma de detenerla es si se realiza el experimento llamado el Prometeo mecánico. Y ese es el título de la película. Y se llama así porque lo que los doctores van a tener que hacer es
intervenir en el cuerpo de un hombre y transformarlo en una especie de Frankenstein del futuro, porque la única forma de salvar a la Tierra es si alguien logra grabar la conversación que van a tener dos superagentes de la KGB de la Unión Soviética, donde uno de ellos le va a dictar los códigos de lanzamiento de la bomba atómica al otro. Entonces han tomado rehén al oficial de la KGB y lo tienen sobre la mesa de operaciones. Los doctores proceden a tomar un escalpelo y abrir al hombre a la altura de la columna. Cuando tienen sus huesos expuestos, ingresan un cable a través de su médula espinal para llegar hasta su cerebro. En la parte del cuello ponen una pequeña caja que va a contener unas baterías. También hacen una incisión al lado del cráneo, hacia el interior del oído, y ahí colocan un micrófono. Finalmente cosen al hombre, lo sacan del coma en el que lo han metido y hacen una pequeña prueba con él. Lo sueltan en la cafetería del cuartel de la CIA y esperan, con audífonos puestos, a ver si va a funcionar este micrófono humano. Pero el hombre, en lugar de acercarse a escuchar conversaciones, se acerca a la cafetería y empieza a pedir toda la comida que puede. Y ni siquiera espera a llegar a la mesa, sino que empieza a comerse todo ahí mismo. Se atraganta la comida al punto de que los doctores se preocupan porque no puede parar de comer. Está comiendo tanto que el estómago se le está hinchando, corre riesgo de explotar su estómago y morir ahí mismo con una hemorragia interna. Entonces se acercan, le ponen anestesia y lo llevan de nuevo a la sala de operaciones. Algo ha salido mal, se dan cuenta de que por error han activado el centro del hambre, entonces proceden a cortar una parte de su cerebro, la parte que controla el hambre, y otra vez cosen al hombre y lo vuelven a soltar. Esta vez el hombre no se mueve. Se queda ahí, como en estado vegetativo, sentado en una de las sillas de la cafetería. Y eso solo se ve triste. Este pobre hombre ahí sentado en medio de la cafetería, como si hubiera recién salido de un divorcio conflictivo, o como si recién se hubiera enterado que su esposa lo engaña con su mejor amigo. Y crea el efecto contrario porque las personas de la cafetería se le acercan a preguntarle qué le pasa y si le pueden ayudar. Incluso algunos quieren darle un poco de dinero para que se compre comida. Y este experimento de Prometeo no sirve para su objetivo, porque nadie va a ponerse a hablar de bombas atómicas delante de esta imagen de la depresión post-divorcio. Los doctores, una vez más, tienen que rendirse, tienen que esperar, apagarlo, traerlo de vuelta al laboratorio y deciden quitarle toda voluntad. Es la única manera. Apagar completamente su cerebro y ellos mismos se van a encargar de manejarlo. Lo llevan a la mesa de operaciones y ahora abren en sus extremidades y por ahí le ingresan unos cables que están conectados a sus nervios, y esos cables son transmisores que van a una palanca que tienen ellos para controlar sus movimientos. Ahora ven al hombre sentado en la cafetería, mientras uno de los científicos desde la otra sala mueve las palancas como si se trataran de las palancas de un robot. Mueve una hacia la derecha, el hombre levanta la mano derecha. Cuando mueve la palanca hacia la izquierda, un pie izquierdo se le mueve. Y cuando ya han aprendido a manejarlo, lo que vemos es que este hombre intervenido empieza a caminar como un zombie, contra su voluntad, porque se nota que no puede controlar lo que está haciendo. Y sin embargo, los científicos logran acercarlo hacia la mesa de la conversación y saben que ahora han tenido éxito. Han gastado millones de dólares en hacer este Prometeo, este Frankenstein, este zombie. Con mucha esperanza, lo ingresan en un auto, van hasta la embajada soviética y ahí esperan la llegada del segundo hombre, el que tiene los códigos. Cuando lo ven, abren la puerta y hacen bajar a su experimento. Empiezan a moverlo con las palancas y la gente en la calle mira entre asustada, sorprendida, y algunos se ríen también de cómo este hombre que parece no querer hacer lo que está haciendo, porque mueve las piernas hacia un lado y camina, pero su rostro es de desesperación. Y cuando su colega lo ve, piensa lo mismo y no sabe qué pasa, y en ese momento
pasa un camión y lo atropella, destrozando completamente su cuerpo. Y hasta ahí llega el experimento de estos doctores. Este monstruo viviente, este hombre sin voluntad, ha muerto. Ahora, si se ponen a pensar en estas escenas, en esta película, es bastante patética, es bastante mala. Por eso es una película de serie B. Pero como ya dije antes, ¿qué tal si invertimos los personajes? Y en lugar de un hombre, es un gatito. Y el proyecto se llama Operación Gatito Acústico. ¿Les parece que eso mejora las cosas? ¿Eso mejora esta historia? ¿Es una mejor película? Si en lugar de este hombre micrófono es un gatito micrófono, ¿es menos ridículo? Porque lo que acabo de decir es un invento, pero lo que viene ahora es la verdad, es algo que pasó, es parte de la historia de la humanidad. Y si alguna vez un alien nos visita, o de alguna manera logramos sacar la información que tenemos aquí hacia otros planetas, otras galaxias, y escuchan esta historia, la que es cierta es la del gatito, y sucede en 1960. Y todo lo que ya dije sucede, pero con el gato. Lo abren, le meten cables. Cuando lo cierran, el gato lo único en lo que piensa es en comer o en tomar leche. Entonces lo vuelven a dormir, le cortan una parte del cerebro, le quitan el sentido del hambre. Y cuando creen que lo tienen listo, con estos cables que controlan sus extremidades, lo sueltan en el parque, justo delante de la embajada soviética. Pero cuando el gatito está cruzando la calle, un taxi lo pisa, y ahí se acaba el proyecto, y la CIA ha perdido $20 millones. A algunos les parecerá cruel, a otros absurdo, pero así de desesperados estaban en la Guerra Fría. Y lo de los cachorros ahogados no es una historia, no es una película de serie B, es un experimento que llevó a cabo la Unión Soviética. Así como lo del gatito es un experimento que llevó a cabo la CIA. Y hay otros muchos de estos experimentos que son igual de ridículos o son igual de terribles. Incluso el de este hipotético Frankenstein. Solo que ese experimento fue con afroamericanos en Estados Unidos. Y en la Unión Soviética fue con ucranianos. Y fue muy parecido. Y esto me hace pensar en cuáles son los límites de la imaginación y cuál es el límite de la moral en este tipo de casos. Estaba en juego la vida de millones de personas. Pero es también extraño pensar cómo si a cada uno de nosotros nos ponen en esa posición, en la posición de los científicos que estuvieron atrás de estos experimentos. Muchos eran doctores o biólogos o psicólogos muy importantes, de escuelas muy famosas, que tenían buenas intenciones. Por ejemplo, la mayoría de los que hicieron estos experimentos para la CIA con animales eran todos alumnos de B.F. Skinner, que es uno de los emblemas de la psicología y de la psiquiatría en el mundo, en la historia. Y lo mismo en el lado de Rusia con Pavlov. Si han escuchado el experimento de Pavlov con el perro, este perro que saliva cada vez que le muestra un pedazo de carne y él también toca una campana al mismo tiempo y luego solo tiene que tocar la campana para hacer salivar al perro. Ese es un experimento que cambió la forma de ver a la psiquis humana. Y sin embargo todos ellos ahora están al servicio de esta guerra absurda, esta guerra fría, donde tienen que llegar al punto de crear un gatito zombie. Y lo que me da curiosidad es pensar en cómo ahora hay muchos que defienden mucho más a los animales que a los mismos seres humanos, y por eso planteé la pregunta del inicio. ¿Qué piensan esas personas? Si hay alguno de ustedes escuchando, ¿qué piensan? ¿Que no vale la pena ahogar estos 100 cachorros para salvarnos a todos? Simplemente no estaríamos aquí. Por poner otro ejemplo, en toda esta era dorada de la medicina, que duró durante el anterior siglo prácticamente,
Todo funcionó porque usaban animales para poder probar las nuevas medicinas o vacunas o experimentos. Y claro, muchos de estos animales terminaban muertos o sufrían mucho en el proceso de descubrir una nueva medicina para una enfermedad terrible. Pero a partir de esta preocupación por los derechos de los animales, muchas farmacéuticas y muchos doctores fueron prohibidos de seguir haciendo estos experimentos, y el problema es que tampoco puedes hacer eso con humanos, por varias razones, aparte de la parte moral y ética de que puedes terminar con humanos muertos, enfermos, sin cerebro, cosas peores. Y aún no sabemos cuáles son las consecuencias de haber dejado de experimentar de esta manera. Posiblemente se esté retrasando mucho la creación de nuevas medicinas o de nuevos tratamientos para enfermedades serias, pero eso no lo vamos a saber hasta que algo terrible pase. Y la pregunta se mantiene: ¿qué hacer? La muerte y tortura de 1 millón de ratas para probar el efecto de un virus o una bacteria mortal, ¿valen la pena si eso nos ayuda a encontrar una cura para salvar 10 millones de humanos? ¿Y qué tal si no experimentamos en una rata o un cachorro, sino en un niño? Y cambia eso si es que, por ejemplo, es un niño norteamericano versus un niño latinoamericano o africano. ¿Quién tiene más privilegios? Y si tiene esos privilegios, merece morir, merece ser convertido en un Frankenstein. Si, por ejemplo, les digo que este experimento se tiene que realizar en un niño palestino y ustedes están a cargo de un grupo de científicos de Israel, ese es un tema político de ahora, ¿no? ¿Y si es al revés? ¿Y si le tienen que hacer eso a un niño judío, a un niño israelita, para salvar a todos los palestinos? A veces pienso que la mayoría de personas está pensando en cosas abstractas, pero si les pusieran en la situación real, si de verdad tuvieran que cortar una parte del cerebro de un niño israelita y meterle cables para poder controlarlo, para así salvar a todos los palestinos, no sé si lo hicieran. Y si lo hicieran, ¿en qué les convierte eso? Y por cierto, la versión del jefe de la CIA de esa época es que ningún auto atropelló al gatito, sino que simplemente el experimento no funcionó. Luego uno de los doctores lo adoptó y vivió una larga y feliz vida. Hola, si llegaron hasta aquí, gracias. Les quería pedir un favor. Si tienen iPhone, pueden ir a la sección de reviews del podcast y dejar un comentario y las estrellas que quieran. Es importante para que el programa siga creciendo. Si no tienen iPhone, nos ayudan compartiendo a todas las personas que crean que deben escuchar esto. Gracias otra vez. Paranoid es producido por mí, Alejandro Aulestia y Mara Serrano. Para notas, datos y otra información pueden ir a nuestra página paranoid.co. Si nos quieren ayudar pueden compartir por Spotify, iTunes, Podcast o cualquier aplicación donde hayan escuchado esto. También pueden buscarnos en nuestras redes sociales como Historias Paranoid. Gracias.